Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. No se asusten, lo que vamos a compartir hoy, las reflexiones que vamos a tener hoy, van a ir todas en torno a nuestra experiencia con la santificación. Entonces uno por ahí escucha mi experiencia con la santidad, mi experiencia con... esa palabra no es para mí. No, quédate tranquilo. Porque uno a veces se asusta, ¿viste? Cuando dicen, vamos a hablar de la santidad, de ser santos, y ya tenemos que poner hasta cara tétrica, ¿no? Vamos a hablar de la santidad, hermanos. Tranqui. Vamos a ver si estamos experimentando en nuestra vida cristiana algo que está en la voluntad del Señor y que es nuestra santificación. Y tiene que ser una experiencia de vida cotidiana. Sentir que el Señor nos está limpiando y nos está santificando. Entonces, lo primero que quiero que veamos en esto que leímos es que nuestra vida está relacionada con el propósito eterno de Dios. Mi vida está relacionada con el propósito eterno de Dios. Tengo en casa un librito de un autor, Jorge Mitián, que habla acerca de este libro y que a ese libro, que es un libro para trabajarlo en células, en grupos pequeños, él le puso el proyecto del eterno. Aquellos que nos hemos acercado a Cristo, a su obra redentora, y hemos comprendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, y hemos abrazado el camino de la fe, el apóstol Pablo en esta carta específicamente, él va a estar hablando acerca de estos propósitos. Porque la carta de los Efesios es una carta cortita, de 6 capítulos, pero dicen que es la carta más profunda que escribió el apóstol Pablo. Es la más profunda porque habla acerca del proyecto o de los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Y esto es algo que tenemos que nosotros, hijos de Dios, tenerlo en claro. Aquellos que hemos aceptado la obra que Cristo hizo en la cruz por mí, yo tengo que tener en claro esto que declara el apóstol Pablo, que ahora nosotros estamos sumergidos, nos ha integrado el Señor en un propósito y en un proyecto que es eterno. Nosotros no somos, nosotros no venimos de la eternidad. Yo de lo que tengo uso de razón es de los 3, 4 años, 5, empiezo a tener uso de razón, bueno, que existo. Pero Dios, que su palabra dice que Él fue, es y será. Él fue, el que es y el que ha de venir. El que viene de la eternidad, el que no tiene principio porque siempre fue, el que hoy es en nuestras vidas, y también el que nos propone, viene de la eternidad, pero nos propone a nosotros ser partícipes de su proyecto eterno. Por eso nuestro Dios es un Dios eterno. Siempre fue y siempre será. Y nosotros nos ha dado el don, el regalo de la vida. Y siendo con nuestra mente finita,
que, como les decía, quizás tenemos uso de razón de los 3, 4 años, pero empezamos a entender que Dios nos involucra en un proyecto que es un proyecto serio. Es un proyecto eterno. Yo soy cristiano de cuna. Desde chico escuché siempre la palabra y siempre cuando algún hermano te quiere animar, sea en oración o con una declaración de palabra o alguien ora por vos y como para animarte en la fe, muchas veces te dicen, el Señor tiene grandes cosas para vos. ¿Nunca te dijeron? ¿Alguien te dijo, Dios tiene grandes cosas para vos? Cuando escuchamos eso, y bueno, capaz que empezamos a flashear, che, ¿qué será que Dios tiene para mí? ¿Será que me querrá como misionero en Australia? ¿Será que el Señor me querrá como misionero en tal lugar? ¿Será que tiene preparado que sea un apóstol, un pastor? ¿Será, vamos a estos tiempos más actuales, será que tengo que ser un influencer y influenciar a muchas vidas a través de la camarita? Tantas cosas se nos pueden pasar. ¿Qué querrá el Señor conmigo? Y uno se pone a pensar, ¿qué querrá el Señor conmigo? Yo no sé qué querrá el Señor con vos, hoy o mañana. Nada de lo que vos puedas pensar, de lo que te dicen, Dios tiene grandes cosas con vos, nada se iguala a esto que termina de declarar el apóstol Pablo. Nada. Sea que vas a ganar miles y millones siendo un evangelista, sea que vayas de misionero a donde sea. Hace poco vimos la obra de este pastor, tremenda obra que está haciendo en África. Sea que el Señor te mande al Congo, como lo mandó el pastor este, o sea que te mande a donde sea, nada de lo que vos puedas hacer hoy o mañana en esta vida se compara a tener la certeza hoy de esta gran realidad de lo que hemos leído. Que Dios a mí me introdujo en un proyecto eterno. ¿Y en qué consiste el proyecto? No sé, yo sé que es muy grande, porque Dios siempre fue. No sé qué otras cosas hubo aparte de este mundo que hoy conocemos. ¿Qué otros mundos fueron anterior? No lo sé. Lo que yo sí sé es que Dios siempre fue, es y será. Y cuando hace unos años atrás, no sé cuántos se acuerdan que hemos hablado y hemos dedicado un mes que estuve hablando y estuvimos estudiando la Nueva Jerusalén. Yo cuando leo en el Apocalipsis y me pongo a estudiar lo que es la Nueva Jerusalén y abro mi corazón, lo que se viene, yo no me puedo imaginar lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. No entra en mi imaginación lo que es eso que hemos descrito durante un mes acerca de la Nueva Jerusalén. Y los proyectos y lo que Dios tiene. Porque nosotros hoy, hermanos, nuestro caminar hoy, diario, en esta vida, y muchos tenemos que levantarnos obligadamente a verle la cara a nuestro jefe el día lunes, el día martes. Pero en la eternidad, lo que me habla a mí de este proyecto eterno, en la eternidad, yo sé que al que voy a ver todos los días cara a cara, es a Jesús. Y eso a mí, miren, ya tengo los pelos. Yo cada vez que veo eso, cada vez que sueño con la Nueva Jerusalén, cada vez que veo el proyecto, los proyectos que Dios tiene, que son eternos, que son perfectos, y el solo hecho de saber que yo lo voy a ver a Jesús cara a cara, y Él va a ser mi jefe, y yo le voy a decir el día de mañana cara a cara, che, ¿qué hay para hacer hoy? Yo quiero ser fiel, voy a ser fiel, acá estoy siendo fiel, pero contá conmigo 100%. Yo, al entender esta realidad, el proyecto, esto que está describiendo el apóstol Pablo, este proyecto eterno que Dios puso para mí, esto me da las fuerzas necesarias para seguir avanzando. Tenga un día bueno o un día malo, no me importa. El día lunes fue un fracaso, no me importa. El día martes quizá va a ser
peor, no importa. Y quizás el miércoles, peor. Pero capaz que el jueves o el viernes cambie. No me importa. Dios a mí me ha introducido en un proyecto que es eterno. Él me ama. Su amor lo siento aquí. Su amor me ministra cada día. Su gracia, su amor me ministra y me da las fuerzas necesarias para seguir mirando ese norte que Él trazó para mí. Ese proyecto glorioso. Esto es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que saber, hermanos, en esto que hemos leído, es que este proyecto involucra directamente e íntimamente con nuestra santificación. Este proyecto que Dios propone, dice acá en el versículo 4 leímos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjense, el Señor nos escogió antes de haber fundado y creado todas las cosas. La caída del hombre no es algo que a Dios lo sorprendió. No es una idea tardía de Dios la salvación. No es una idea tardía de Dios nuestra redención. Cuando Él nos creó, Él es pasado, presente y futuro. Cuando Él nos creó, Él ya sabía que íbamos a caer. Pero cuando Él dijo sea la luz, también Él dijo sea la cruz. No es una idea tardía de Dios que Él nos haya elegido para hacernos partícipes de su gloria. Y cuando Él dice que nos hace partícipes de su gloria, Él dice, ustedes fueron apartados para ser santos para mí. Porque santos, ¿qué significa? Separados. El Señor nos separó a cada uno de nosotros para hacernos partícipes de ese proyecto eterno. Nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado. Esto lo dice Efesios. Mi cuerpo no ha sido glorificado, estamos expuestos a cansancio, estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a muerte. Pero nuestro espíritu, dice, lo terminamos de leer recién, que nuestra bendición es que estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. En Cristo somos santos. En Cristo Dios nos eligió para santificar nuestras vidas. Y en Cristo está nuestra bendición. Mi cuerpo todavía tiene que patear y caminar en el polvo. Pero mi espíritu, dice la palabra, que es la posición del cristiano. Nuestra posición es que estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales. En otro versículo, en esta misma carta, el apóstol va a decir que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto podríamos decir que es la posición del cristiano. Pero no solamente tenemos una posición. Dios quiere que pasemos de la posición en la que Dios nos pone de santos a tener la experiencia de santos. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros solamente tener un conocimiento de una definición? Que Dios dice que somos santos porque Él nos eligió y estamos en lugares celestiales con Cristo. Mi espíritu está juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa palabra. Que no sea solamente una definición. Por eso es que quiero compartir y estamos compartiendo, estamos reflexionando sobre las palabras del apóstol Pablo, estamos viendo cómo experimentamos en nuestra vida. Tenemos que vivir, tener la experiencia de la santificación. ¿Amén? ¿Cómo pasamos entonces de la posición de santos? ¿Cómo pasamos a la experiencia de santos? Lo primero que tenemos que saber
es que Dios nos quiere apartar del mundo. Dios quiere apartarnos del mundo. Yo acá tengo una definición de John Stott del el mundo, ¿no es cierto? El mundo, dice, es la vida de la sociedad humana tal como está organizada bajo el poder del mal. El mundo tiene sus códigos, el mundo es mundo, ¿no es cierto? Y hay un sistema y tiene sus normas. La palabra del Señor obviamente nos dice que no nos tenemos que amoldar a las normas de este mundo. Entonces, lo primero que quiere el Señor lograr cuando nosotros sabemos que Él nos hace partícipes de un proyecto eterno como el que Él nos presenta, lo primero que el Señor quiere hacer es librarnos del mundo. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que quiere el mundo con nosotros? Nosotros primero tenemos que decir de que el mundo siempre atrae. ¿No es cierto? El mundo atrae. A los jóvenes atrae. Pero a los que no son jóvenes también atrae el mundo. El mundo nos atrae a todos. Siempre hay un cebo. Siempre hay algo que nos falta. Siempre hay algo que te presenta una pantalla. Hoy en día que estamos inmersos en la pantalla, todo el tiempo estamos mirando pantalla. Si no es una pantalla grande, bueno, acá hasta en la iglesia estamos mirando pantalla. En casa miramos pantallas de 70 pulgadas, de 50, de 39, lo que sea, y tenemos la pantalla que miramos también del celular continuamente. El mundo siempre atrae, siempre nos atrae. Y Dios quiere justamente librarnos del mundo. Porque lo que el mundo nos ofrece son anestésicos. El mundo nos ofrece remedios para amortiguar los dolores. El mundo nos va a ofrecer esos anestésicos para que nosotros, para que al hombre natural, al hombre común, deje de pensar de las penas, deje de pensar de ese vacío existencial del que se rompen la cabeza tantos pensadores del siglo XIX, del siglo XX, y que hablan del existencialismo, y que hablan de esto y de aquello, y se rompen la cabeza, y páginas y páginas y páginas, hablando del vacío que hay en el hombre, hablando de que el hombre es un ser que piensa y es el único ser que tiene vida en este mundo, que sabe que vive pero que se va a morir. El perro disfruta del día y del sol porque no tiene conciencia que se va a morir, pero nosotros sí. Y tantas cosas que hoy se escriben, y tantas cosas y tanto vacío que hay en el interior del hombre. Un vacío que todos aquellos que hemos comprobado la vida de Cristo y el amor de Cristo saben que se llena solamente con la presencia de su Santo Espíritu. Pero el mundo va a ofrecer que estemos entretenidos en esos anestésicos. Que te metas y que seas hincha de un equipo de fútbol y que todo gire en torno a eso. Y que todo gire en torno a otra cosa. A otros son fanáticos del trabajo. Hay personas que tienen más de 70 años y no pueden dejar de trabajar porque es lo único que saben hacer y que disfrutan de la vida. No sé hacer otra cosa que trabajar, entonces no pueden jubilarse, no pueden disfrutar una jubilación porque son anestésicos. Incluso podemos ser religiosos, que no seguimos el amor de Cristo, pero somos religiosos. Llamémonos evangélicos, cristianos, lo que sea, católicos, pero somos religiosos y por sobre todas las cosas está normas y activismos y actividades y fórmulas y formas que creemos que tiene que funcionar así la iglesia. Y eso, ¿saben qué? Nos priva de que nosotros entendamos
este plan maravilloso que el apóstol Pablo nos está relatando en la carta de Efesios. Que Dios me introdujo en un proyecto que es eterno. No lo puedo ver, porque estoy metido en otros anestésicos que amortiguan los dolores de la vida, amortiguan los dolores cotidianos de la vida, pero el mundo te ofrece eso. ¿Qué busca el mundo de nosotros? El mundo no busca que blasfememos el nombre de Cristo. El mundo busca que nos amoldemos a sus normas y nos amoldemos a las formas. Que vivamos una vida como la que vive el mundo, tranca. Entonces, el Señor nos dice que Él nos quiere librar del mundo. Pero para nosotros poder ser libres del mundo y de todos estos anestésicos, se nos tiene que revelar este proyecto que Dios nos presenta. Y ya voy concluyendo, hermanos, porque todo lo que estoy compartiendo, la base es, ¿qué les dije? Nuestra experiencia de santificación. Amén. Romanos capítulo 12, lo quiero leer en una versión un poco más moderna. Dios nos quiere librar del mundo, hermanos, pero al mismo tiempo Dios nos llamó que seamos parte de este proyecto eterno. ¿Saben para qué también? Para que nosotros podamos servir al mundo. Nosotros tenemos que servir. Hay un conjunto de personas en este mundo que están perdidas, a los cuales, si nosotros entendemos el llamado y el propósito que Dios tiene con nosotros, primero el Señor nos tiene que liberar del mundo. Nosotros no podemos servir a este mundo si primero no nos independizamos del mundo. Primero Dios quiere librarte del mundo, librarnos del pecado que asedia continuamente las almas. Dios quiere librarnos de las normas de este mundo, nos quiere librar. En el momento en que yo me independizo del mundo porque entiendo el proyecto de Dios, ahora Dios me dice, vos tenés que servir a este mundo. ¿Y cómo vamos a servir a este mundo? Presentándoles el evangelio del reino, las buenas noticias del evangelio del reino de los cielos. No solamente predicando, mostrando, haciendo. Por eso digo, servir. Necesitamos servir al mundo, porque Jesús vino a salvar a los que se habían perdido. Y a veces la iglesia, en vez de salvar, condena y aleja a las personas. Jesús dice la palabra que no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros tenemos que primero despegarnos del mundo, entender el propósito de Dios, para luego poder servir al mundo. Y ¿saben una cosa, hermanos? Como cristianos, esto lo padecemos todos. Desde el más espiritual que está acá hasta el menos espiritual que está acá. ¿Saben qué? Tenemos una lucha y un conflicto interno todos los días. El que me diga que no, levante la mano. Levante la mano el que me diga que no. No, yo no tengo conflictos internos. Hay una lucha interna. Hay momentos de tensiones internos por causa de que Cristo nos ha involucrado en un proyecto eterno y a veces nosotros fallamos a ese proyecto eterno. ¿Y saben por qué fallamos? Porque nuestra alma tiende a enredarse en asuntos de este mundo.
Y cuando nuestra alma tiende a enredarse y hasta se enreda en temas netamente de este mundo, entramos en un momento de tensión y conflicto. Y esto yo no lo quiero, decimos por dentro. Me mandé una macana. Y esto no quiero para mí. Y a veces eso es un motivo de dolor y de sufrimiento en nuestra alma. Hermanos, cuando tenemos este tipo de tensión, hay una idea que es consoladora para nosotros. Dice su palabra que el Espíritu Santo de Dios se contriste cuando erramos al blanco, cuando fallamos. Cuando hay una tensión interna dentro mío, yo me siento triste. ¿Y eso qué es? Un indicativo de que el Espíritu Santo de Dios está obrando en mi interior. Y esto es una idea consoladora para los hijos de Dios, porque este problema no lo tiene el inconverso. El inconverso no tiene interés ni la preocupación de decir, a ver, voy a reflexionar en mi vida, cómo estoy caminando. No. Los que sí tenemos interés y nos ponemos como en un espejo la palabra de Dios enfrente a nosotros y decimos cómo es la voluntad de Dios caminar y cómo a veces fallamos, somos nosotros los que reflexionamos diariamente en nuestros accionares, en nuestros pensamientos. Entonces esta lucha la tenemos nosotros, pero qué consuelo que saber que si yo me pongo triste porque fallé, es porque el Espíritu Santo de Dios está en mí y está obrando adentro mío. Y esto tiene que ser un aliciente y un consuelo para cada uno de nosotros. Porque no es que me importa y me da un bledo caminar como sea en esta vida y hacer lo que sea. No, me importa vivir y caminar esta vida para agradar a aquel que me llamó y que planificó y me introdujo en un proyecto que es eterno para mí. Entonces, hermanos, en cuanto el Espíritu Santo de Dios nos habla y en cuanto pasamos esos momentos de tensión y estamos quizás mal, sabemos que es el Espíritu Santo de Dios que no se ha retirado de nuestras vidas para poder seguir caminando y avanzando en este camino glorioso que es el camino de la fe. Amén. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que lo conocemos mucho, pero quiero recordarlo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros nos apartamos del mundo y queremos independizarnos del mundo porque hemos encontrado ese proyecto que hay en Dios y al apartarnos del mundo y visualizar su proyecto y su plan para nosotros, el Señor coloca en cada uno de nosotros nuevos afectos, nuevos objetivos que tenemos que alcanzar y lograr en Él, con la ayuda de Él, con la intervención y el potencial del Espíritu Santo de Dios que habita en nuestras vidas. Pero como nuestra carne todavía no ha sido glorificada, pero nuestro espíritu sí, está esa lucha que yo les digo interna, pero porque el Espíritu Santo está ahí, está obrando en nuestro interior, no nos ha abandonado.
Aunque nosotros muchas veces nos sentimos sucios, indignos y todo, pero ese momento de tensión lo vivimos porque el Espíritu Santo está ahí. Y tenemos que seguir dándole cabida al Espíritu Santo. Amén. Y acá está diciendo en este capítulo 12 de Romanos que tenemos que ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Un sacrificio en qué sentido? Nosotros tenemos que hacer un sacrificio para lograr la salvación. ¿Es un sacrificio redentor? ¿Le falta algo a la obra de la cruz de Cristo que yo tenga que sumarle para una obra de salvación? No se trata de ese tipo de sacrificio. No le hagamos decir a las Escrituras lo que las Escrituras no quieren decirnos. Se trata de un sacrificio. Acá está hablando de las misericordias de Dios y el apóstol Pablo está hablando de los capítulos anteriores de Romanos que habla de nuestra justificación, de nuestra salvación, de nuestra santificación, de nuestra glorificación futura. Y dice que todas esas misericordias de Dios a favor nuestros son para que nosotros podamos hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿En qué sentido es ese sacrificio? Es un sacrificio no porque haya dolor físico. Es un sacrificio no porque tenemos que completar la obra que ya Cristo hizo en la cruz y que es perfecta para nuestra salvación. Es un sacrificio porque se trata de hacer la voluntad de otro y no la mía. Yo tengo que vivir para Cristo en este sacrificio vivo porque yo tengo que hacer la voluntad de aquel que me amó y que dio su vida por mí y no la mía. Entonces, por eso es un sacrificio. El apóstol Pablo, y con esto voy terminando, el apóstol Pablo se sentía deudor, era un hombre que se sentía deudor. Si bien el apóstol Pablo se sintió perdonado, justificado por Dios, se sintió llamado por Dios, sintió que Dios lo santificó en la obra de la cruz, estaba seguro de su salvación, pero ¿saben una cosa? El apóstol Pablo se sentía deudor. El apóstol Pablo se sentía deudor a Dios. Por más de que Dios lo eligió, él se sentía deudor a Dios. Se sentía deudor con sus consiervos, con los apóstoles. Y él decía, no, yo soy el más chiquito de todos los apóstoles. Se sentía deudor con los pecadores. Y decía, yo soy el más pecador. Se sentía deudor con los gentiles. Se sentía deudor con los hermanos en la fe. ¿Y saben por qué el apóstol Pablo se sentía deudor? Siendo de que se sentía perdonado y que Dios lo había santificado y que tenía la salvación, se sentía deudor porque él entendió que fue llamado a un proyecto eterno. Y esto tiene que ser el motor más grande que tiene que tener todo hijo y toda hija de Dios para mantenernos firmes en la brecha sin titubear y mantenernos firmes en aquel que nos llamó. Aquel que me llamó es eterno. Aquel que me llamó es mi jefe. Aquel que me llamó voy a compartir y lo voy a ver cara a cara. Cuando me desprenda de este envase de cuerpo que a veces tiene sus achaques y sus dolores y todo, pero cuando me libere de esto, yo lo voy a ver cara a cara. Pero Él también nos prometió cuerpos glorificados. Así que, ¿qué quiere decir? Que cuando en un abrir y cerrar de ojos, cuando se regeneren nuestras células y tengamos un cuerpo glorificado como el de Cristo, lo vamos a ver cara a cara y Él va a ser mi jefe todos los días. Esto tiene que sostener y mantener viva mi vida espiritual. Aunque a veces me levanto y fallo, pero tengo el Espíritu Santo de Dios que me habla, que se entristece y que me entristezco y me pongo mal.
pero es algo natural, porque el mundo no entiende esto. El mundo te puede decir, pero yo no entiendo, ¿por qué? ¿Qué son reglas que le ponen? No es, eso es una falsa santidad. Vivir una vida con reglas, esto sí, esto no, eso lo necesitan los religiosos. Yo tengo al Espíritu Santo de Dios que me indica y cuando abro su palabra me muestra su voluntad y su plan para mi vida. Y su plan y su voluntad es buena, agradable y... Hermanos, no nos desviemos de este propósito y proyecto eterno. Estamos trabajando para el mejor de los mejores. Yo me voy a sentir toda mi vida deudor. Yo pienso en los hermanos y pienso como el apóstol Pablo. Terminó de recorrer ciudades y ciudades con Bernabé y terminaron de hacer toda una vuelta, kilómetros y kilómetros. Y Pablo le dice a Bernabé, che, ¿y si vamos a ver de vuelta a los hermanos que fuimos a visitar? La obra del reino de los cielos es grande, la mies es mucha, los obreros son pocos. A veces uno quisiera poder repartirse muchas veces para ver a fulano, a sultano y no nos dan los tiempos. Es normal que nos sintamos deudor con la hermandad, es normal que nos sintamos deudores con Dios, así se sentía el apóstol, pero porque en él había un vivo celo por seguir trabajando en esta empresa, la mejor de las empresas, la empresa eterna, que hoy a mi jefe no lo veo cara a cara, pero que yo lo sé que falta poco. Falta poco. A la muerte no le tengo miedo. Falta poco. Cuando me libere de este cuerpo lo voy a ver cara a cara y le voy a decir, ¿qué querés que haga? Primero un abrazo y después, ¿qué hacemos? Porque lo importante es que sepamos que en la eternidad vamos a estar íntimamente relacionados con nuestro jefe. Pero hoy, en esta vida que estamos a prueba, también tenemos que estar íntimamente relacionados. Y tenemos que buscar al Señor. No ponernos espiritusanoides, no sé cómo espiritunoides. Hay gente que está, no, porque yo oro 7 horas en el día. Bueno, andá, encerrate en un convento. Encerrate en un convento. Vas a ser peor que cualquier cristiano que quiere hacer las cosas bien y que no ora tanto. Y no estoy diciendo que no ores. Estoy diciendo que busquemos la voluntad de Dios, que se nos prenda, que se nos abra la cabeza y que digamos, tenemos un proyecto gigante, inmenso, interminable, infinito, eterno. El Eterno nos ha llamado para su obra y su empresa que no tiene fin. Y que encima, a medida que caminemos y que seguimos caminando, lo vamos a conocer más. Hasta el día que lo tengamos cara a cara, le pegamos un abrazo y le decimos, bueno, ahora sí, a seguir laburando juntos. En la Nueva Jerusalén y fuera de la Nueva Jerusalén. Porque tampoco no nos vamos a andar todos. Dicen, cuando leímos en aquellos tiempos que, no sé, no me acuerdo si pasaron 4 o 5 años, veíamos todos los movimientos. ¿Por qué la Nueva Jerusalén tiene pórticos? Y porque hay que salir, y porque hay que volver, y porque hay movimientos. ¿Qué quieren? ¿Qué piensan? ¿Que vamos a estar tocando el arpa en el cielo? No es así. Vamos a seguir trabajando con el jefe y lo vamos a ver todos los días. Es hermoso. Hermanos, sigamos soñando con este proyecto. Susana, hoy por hoy estás laburando en Vida Cristiana. Pero esta empresa está conectada con esa empresa. Eso es bueno. Y los que no están en una empresa cristiana, están en otra empresa, no importa, Dios te puso ahí para que seas luz. Y para que puedas influenciar y arrastrar a aquellos que vos que estás independiente del mundo, los puedas abrazar y ellos puedan conocer el amor de Cristo y
traerlos. Estamos trabajando para una empresa, dicen multinacional. Esto es eterno, hermanos. Vale la pena. Y si te sentís deudor a Dios, no te hagas problema. Siempre va a faltar. Siempre va a faltar manos. Siempre va a faltar trabajo. No importa. El apóstol Pablo se sentía así. Así que el apóstol Pablo se sentía así. ¿Yo quién soy? Amén. Señor, gracias. Gracias por esta tarde, por esta noche que podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por esta realidad que es mucho más real que lo que pueden mirar nuestros ojos hoy. Hoy miramos una realidad quizás de un país, de una sociedad enferma. Hoy miramos realidades acá, nomás saliendo de esta puerta en el 2 de abril, en San José. Señor, tú has despertado nuestro espíritu, has despertado nuestra alma para que te sigamos, para que te sirvamos. Y nos involucraste en un proyecto que está por sobre todas las cosas, Señor. Gracias porque sos nuestro papá. Sos nuestro mejor y fiel amigo. Eres nuestro esposo. Eres el que pusiste tu vida en lugar nuestra, cuando merecíamos la muerte. Eres nuestro jefe, nuestro rey, nuestro gobernante. Eres el Señor de mi vida. Por eso cuando oramos y te decimos Señor, te estamos diciendo, toma la autoridad que tienes que tomar sobre mi vida. Por eso muchas veces vivimos momentos de tensiones en nuestro interior, Señor. Pero vos sabés que te amamos y que hemos abrazado la cruz y que vamos a reencontrarnos contigo un día cara a cara, Señor. Que ninguna circunstancia que estemos pasando hoy nos desenfoque de este enfoque que tenemos que tener, Señor. Por eso bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Si alguno está pasando momentos difíciles, que al escuchar tu palabra retomen nuevas fuerzas. Que al escuchar tu palabra puedan retomar, Señor, el entusiasmo con el cual un día abrazaron la cruz. Y saber de que el que va a recompensar nuestras vidas eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por este día viernes, que estamos completando una semana laboral. No sé cómo fue nuestra semana, si fue agitada o no. Lo que sí sé es que tú renuevas nuestras fuerzas. Es que contamos con la asistencia de tu Espíritu Santo. Es que estamos involucrados en el proyecto de los proyectos. Este mundo va a pasar, pero el proyecto del Eterno no va a pasar. Y se va a hacer manifiesto y real a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor.